Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a la Ciudad de México, donde toma lugar el relato de esta noche. Jackie Vilca García es quien vivió esta experiencia que no solo nos permite conocer su relato, sino que nos invita a cuestionarnos el ¿quién no ha sentido emociones al tener contacto visual con una persona? Sin lugar a dudas, la mayoría tal vez respondamos afirmativamente, y las emociones las hay de todo tipo, desde buenas como amor, ternura, cariño, afecto. Pero están también las malas como el odio, rencor, esos sentimientos de venganza o cólera. Y de igual manera, están las que nos provocan sentimientos más profundos, como la tristeza, nostalgia, etc. Sin embargo, y creo que muchos de nosotros también estaremos de acuerdo a que a veces tenemos ese contacto visual que nos provoca una sensación muy desconocida para nosotros. Es decir, que éstas nos afectan independientemente de cómo nos sintamos en esos momentos. Vaya, que así tal cual, esa persona a la que nos mira directamente a los ojos, nos transmite esas emociones. ¿Les ha pasado? Cuéntenos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, hablando de este último tipo de miradas, se trata de una persona que jamás viste en tu vida? ¿Acaso alguien a quien ves por primera vez puede inundar tu persona o cambiarte el día con esos sentimientos tan profundos? Esto podríamos decirnos que nos pasa con la gente que conozcamos ya de mucho tiempo. Eso sí suena muy extraño y hasta un poco inquietante, diría yo. Pues bien, eso es lo que precisamente le pasó a esta persona. Me acuerdo perfectamente. Era una tarde del 19 de mayo del 2001, cuando regresaba a casa y me crucé con un par de desconocidos caminando por la misma banqueta que yo. Pero creo conveniente ponerlos en contexto antes de comenzar a narrarles mi experiencia, la cual, a pesar de que comenzó como una forma ocasional y muy amena, terminó de verdad, convirtiéndose en una pesadilla no solo para mí, sino para toda mi familia. Aunque el periodo en el que sucedieron los hechos paranormales fueron apenas en un mes, el terror que sentimos nos duró años, se los juro, pues es algo muy difícil de superar, sobre todo porque nunca supimos a ciencia cierta la razón por la que nos pasó todo eso. Conocí a Nelson, quien es hoy mi esposo. Lo conocí por allá del año 1995, cuando trabajábamos juntos en un mismo hospital, ya que él es médico dermatólogo y yo era enfermera, profesión que tuve que dejar cuando quedé embarazada de Matías, nuestro primer hijo. Ya en el año 2000 llegó Ángel Leonardo, por lo que me fue un poco más complicado volver a ejercer mi trabajo. Faltaban solamente unas semanas para que él cumpliera su primer añito de vida cuando sucedió lo que les voy a contar. María Victoria es mi cuñada, la hermana de Nelson. Ella vive a 2 cuadras de nuestra casa y en ocasiones solía pedirme que por favor llevara a los niños a pasar la tarde con ella y sus hijos, ya que su marido es empresario y se la pasaba casi todo el tiempo afuera, y quería aprovechar el tiempo para mimarlos a gusto. Eran esas tardes las que yo también sacaba provecho para ir a un gimnasio, mismo que de igual forma me quedaba muy cerca,
Al regresar, pasaba por su casa y luego venía a la mía. No recuerdo muy bien por qué en esa ocasión me tardé un poco más de lo normal. Lo cierto es que ya casi estaba a punto de anochecer cuando apenas venía con los niños. Ya había comenzado a caminar la calle de nuestra casa cuando alcancé a ver a esa inusual pareja. Era una anciana, una abuela, quien tomada de la mano a un niño caminaba claramente observando nuestra casa, como cuando uno quiere averiguar si hay alguien dentro de la casa o algo así. Dada la situación de su edad, no pude pensar que tuviera malas intenciones, sino que se me vino a la mente que quizás estaba buscando a alguien. Pero esa teoría se vino abajo cuando, al llevar sus ojos hacia el frente y me vio llegar, me lanzó una dulce sonrisa en sus labios como si me conociera. Para serle sincera, yo quedé perpleja, pues a medida que nos íbamos acercando y por más que trataba, no la podía reconocer, no sabía quién era. Y sin embargo, ella parecía alegrarse con cada segundo que mantenía sus ojos en los míos. El niño, sin embargo, se comportaba indiferente conmigo. Él iba mirando hacia todos lados, extrañado, como si fuera la primera vez que venía por la colonia, o al menos que pasaba por mi casa. Tenía pensado preguntarle a la señora si estaba buscando a alguien, pero cuando estuvimos frente a frente, sucedió lo que habíamos comentado al inicio. Fue como si parte de mi ser se inundara de emociones. ¿Qué podría decirles? Ternura, quietud, paz o calma, y a la vez desconcierto. Por alguna extraña razón, y quizás al sentirme confundida por ello, retiré los ojos de ella por un instante y los dirigí hacia el pequeño, dándome una sorpresa mayor, pues el niño ahora tenía la misma conducta que la señora, pero con mi hijo. Es decir, lo veía sonriente y emocionado. No fui capaz de detenerme a cuestionarle como lo tenía pensado. Pasé por su lado y tan solo atiné a responderle el saludo que ella me dio, con esa fija sonrisa y mirada tan tranquila. Luego de haber avanzado unos metros, me di la media vuelta para volver a mirarla, en tanto mi hijo me hacía aquella pregunta. «Mamá, ¿quién era ese niño? Creo que me conoce porque me vio muy feliz». Sus palabras no solo me sugirieron de que Matías había tenido la misma experiencia con el niño que yo con la señora, pero debido a que ni siquiera yo sabía qué había pasado realmente en ese cruce de miradas, me limité a responderle que no lo sabía, pero que quizás se trataba de alguna abuelita y su nieto, y que de seguro eran nuevos vecinos en la colonia. Y ahí quedó todo. Pasé con los niños a la casa y comencé a preparar las cosas pendientes. Pero eso sí, a cada rato me acordaba de la peculiar pareja que había llamado no solo mi atención, sino también la de Matías. Unas semanas después de lo acontecido y cuando ya me había olvidado de eso, comenzaron a pasar cosas muy extrañas en la casa. Me desperté en la madrugada, o mejor dicho, me despertó mi esposo al presionarme el hombro. Apenas abrí los ojos, lo vi sentado en la cama mientras me hacía un gesto para que guardara silencio. «Creo que alguien entró a la casa», me dijo susurrando. Me quedé en silencio para prestar atención y de esa forma comprender a qué se refería, cuando, de repente, escuché unos ruidos. Estos provenían de un pequeño salón de juegos que les habíamos hecho a los niños y que estaban cerca de nuestras habitaciones. Más preciso, al lado de donde dormía Matías. Él nunca sufrió de sonambulismo y ni mucho menos solía levantarse en las noches a jugar con sus juguetes, lo cual nos dejó pasmados, ya que justamente los sonidos eran de estos. Pero alguien estaba jugando ahí. Podíamos escuchar claramente los carritos que él tenía, como si los arrastraran por el suelo o chocaran de vez en cuando. Por obvias razones y a pesar de todo, pensamos que Matías era quien estaba ahí, puesto que Leonardo dormía con nosotros en su cuna al costado de nuestra cama y estaba profundamente dormido.
Ambos nos levantamos para ir a revisar, cuando de pronto comenzó a sonar la sirena de un carro de bombero que mi hijo tenía. El repentino ruido me hizo dar un brinco por el susto, y al llegar, vimos no solo que el carro de bomberos estaba funcionando, sino que todos los juguetes estaban dispersos por toda la habitación, pero no había absolutamente nadie. A los pocos segundos y mientras aún contemplábamos atónitos el inexplicable suceso, llegó al cuarto Matías preguntándonos que qué hacíamos ahí, pero al ver sus juguetes en esa condición, nos dijo algo que nos hizo sentir el primero de los miedos que íbamos a vivir. De seguro fue Luisito. Anoche también vino a jugar y me despertó. Pero no te preocupes, mamá, no me los va a romper. Solo juega un ratito y luego se va. Apagamos el carro de bomberos y los tres nos regresamos a la cama. Matías no dijo nada más que eso, y como Nelson solía ser incrédulo a todo, únicamente lo tomó como una fantasía de él, mencionando inclusive que podría ser algún amigo imaginario. Pero claro, eso no explicaba por qué el juguete se había encendido por sí solo, más aún si las ventanas del cuarto estaban cerradas impidiendo el ingreso a quien sea. Yo me quedé asustada, pero él le restó toda la importancia diciendo que había sido algún fallo del juguete. Al día siguiente vino María Victoria, mi cuñada, con sus hijos a casa. Ella y yo estábamos tomando té en la cocina cuando aproveché para contarle lo que había pasado esa noche. En tanto Matías y sus primos jugaban en ese cuarto. Ahí también estaba Leonardo, a quien solíamos acostarlo en una cuna donde él se distraía junto a los demás. Iván, el hijo mayor de María Victoria, tenía unos 8 años de edad en ese entonces, y fue él quien, luego de unos minutos, llegó con Leonardo en sus brazos junto a su hermanito. Al preguntarle que qué había ocurrido, él me miró preocupado y me dijo: «Tía, Matías está loco». De la nada comenzó a decirnos que su amigo, no sé quién, iba a jugar también con nosotros y empezó a hablar solo. Levanté a Leonardo y mejor me lo traje. No vaya a ser que le pase algo si lo dejamos ahí. Mi cuñada regañó al niño pidiéndole que dejara de decir eso. Sin embargo, yo no lo tomé así. Me levanté, fui al cuarto y encontré a mi hijo tal cual Iván lo contó. Matías hablaba y jugaba solo, pero lo hacía de una manera tan convincente que parecía que en verdad alguien estaba ahí. Mi cuñada ingresó unos segundos después y también lo vio. Desde entonces, comenzó a tomar en serio lo que precisamente le estaba contando minutos antes. Lo más turbio ocurrió cuando regresamos a la cocina, ya que, estando Leonardo colocado en su silla para bebé, se reía mientras estaba observando hacia un lugar fijo, como si alguien lo estuviera haciendo reír. Frente a la mirada perpleja de Iván y su hermano que contemplaban espantados aquel hecho tan extraño. Esa misma noche lo que hasta ahora era solamente confusión, incertidumbre y un leve terror, se convirtió en un horror totalmente desmesurado que asustó hasta a mi esposo, orillándolo a cambiar su postura escéptica con respecto a la existencia de todo lo paranormal. Lo escuché gritar desde el baño. Eso me despertó, ya que yo estaba dormida. Me levanté espantada, rápido, y cuando salí de la habitación lo encontré en el pasillo corriendo en dirección hacia mí, como escapando de algo. Básicamente me regresó a la habitación a empujones, y una vez dentro lo vi temblar de miedo como nunca antes lo había visto. Había algo en el baño. Luego de hacer mis necesidades, comencé a lavarme las manos. Cuando me di la media vuelta y abrí la puerta, había algo parado ahí. Era una silueta oscura, Jackie. Casi no podía verle las facciones, pero creo que era una mujer. Lo que sí pude ver bien fueron sus ojos. Me veían tan horrible, detenidamente, como si me estuviera escaneando o qué sé yo. Me quedé mudo. Intenté moverme para escapar, pero esa cosa también se movía. No me dejaba salir. Hasta que de pronto dijo mi nombre. Y fue cuando apenas ahí pude gritar.
Después de eso se comenzó a desaparecer y lo último que vi en ella fue una sonrisa tan horrible. Lamentablemente tuvimos que suspender la plática de inmediato, ya que Matías entró a la habitación, asustado por el grito de su padre que lo había despertado también. Estamos seguros que él no había alcanzado a escuchar lo que Nelson acababa de contarme. Es por eso que nos quedamos congelados cuando él le preguntó muy preocupado si la señora de negro lo había asustado. Fue increíble todo lo que pasó esa noche. No solo por el tremendo susto de Nelson, sino porque recién supimos todo por lo que Matías estaba pasando desde hace días y que nosotros ignorábamos totalmente. La señora viene a visitarnos casi siempre cuando estamos durmiendo. La primera vez que la vi me asusté, pero Luisito me dijo que no le tuviera miedo, porque ella viene con él. A veces viene en las tardes también, pero ella nunca quiere hablar con ustedes. Solo se le queda viendo a Leonardo cuando está en su cuna mientras Luisito juega conmigo. Mamá, yo sé que ustedes no los ven, y ellos me dijeron que no les cuente nada porque ustedes se asustarían. No sé quién es la señora, mamá, pero Luisito me dijo que él es mi hermano. Quedamos enmudecidos los dos. Nelson comenzó a temblar de nuevo mientras miraba con ojos desorbitados mirando a nuestro hijo contándonos aquello. Y ahora era mi turno de paralizarme cuando agregó algo más a la conversación. Mamá, son ellos, los que nos saludaron aquella tarde cuando veníamos a casa. ¿Te acuerdas? Tú me dijiste que eran nuevos vecinos en la colonia, la abuela y su nieto. Ella se llama Rosa y el niño Luis, o Luisito, como le dicen. No me deja de repetir que es mi hermano. Está de más decirles que mi esposo y yo no pudimos volver a dormir esa noche. En cambio, nuestro hijo en su inocencia solo se asustó por lo que le pasó a su padre. No sabíamos qué hacer. Así fue como, días después, acudimos con una señora de la colonia, que según mi cuñada María Victoria, podría ayudarnos, al menos para saber de quiénes se trataban. Por otro lado, mi esposo insistía que la mujer que él vio no se comparaba con nada con la dulce anciana que yo le describí. Y siendo así, en realidad serían 3 las presencias en nuestra casa. La mujer que visitamos no pudo ayudar mucho. Lo único que nos dijo fue que podría tratarse de almas en pena de personas que vivieron en nuestra casa antes que nosotros, lo cual tendría sentido, pero aunque no llevábamos mucho tiempo viviendo ahí, no encontrábamos a nadie que nos hablara del pasado de esa casa, ni siquiera quien nos la había vendido. Lo que sí nos ayudó bastante fue la visita del sacerdote de la parroquia a la cual asistíamos. Luego de contarle lo que nos pasaba, él prometió que oraría por el eterno descanso de esas almas. Al poco tiempo, Matías afirmó que el niño, a quien él llamaba Luisito, y la mujer dejaron de visitarnos. Pero lo que mi esposo sospechaba al final resultó ser cierto, ya que la aparición que a él lo espantó volvió a manifestarse una vez más, siendo ahora todos en la casa testigos de ello. Yo le estaba cambiando el pañal a Leonardo sobre la cama para ya acostarlo a dormir, cuando Matías pegó un grito y vino corriendo a la habitación. Quedé horrorizada cuando lo vi. Su brazo izquierdo a la altura del codo le colgaba inerte sin poder moverlo. Gracias a Dios Nelson llegaba a casa en esos momentos, siendo él mismo quien le dio los primeros auxilios, pues tenía la articulación dislocada. Mientras yo no paraba de llorar por lo que estaba pasando, me descuidé tan solo un instante y, frente a todos, vimos cuando Leonardo comenzó a ser arrastrado lentamente por la cama. Solamente lo jalaban desde los pocos cabellos que tenía en ese entonces. Recuerdo que me abalancé sobre él y lo tomé de sus piecitos, ya que lo estaban empujando hacia el suelo. Todo era una maldita locura que, a la fecha, me cuesta creerlo. Nelson aún no podía dar crédito a lo que estaba pasando mientras yo trataba de recuperar al bebé, hasta que de pronto lo soltaron. Pero paralelo a eso, esa mujer se dejó ver.
En efecto, no era la anciana que Matías y yo vimos con el niño. Esta era una mujer tal cual la describió mi esposo, solo que ahora se le pudo ver con más detalle. Toda su piel era negra, pero el color propio de un cuerpo en un estado muy avanzado en putrefacción. La carne era completamente oscura, sus ojos eran completamente blancos, y con una sonrisa nos veía cada uno. Salimos corriendo de ese lugar no tan solo para llevar a nuestro hijo al hospital, sino porque ni yo ni Nelson estábamos dispuestos a pasar ni un segundo más ahí. Gracias a Dios el bebé no sufrió nada más que el susto, pero a Matías tuvieron que operarlo para colocarle aparatos para que así sus huesos se acomoden y comiencen a sanar, ya que aparte tenía hemorragia interna en esa herida también. Estuvimos fuera de casa por más de 2 meses hasta recién regresar. Luego de que mi esposo se asegurara de que la presencia de esa mujer había abandonado la casa por completo. Para ello llevó sacerdotes, brujas, brujos, curanderos, y cada quien suponemos que aportó lo suyo para liberar nuestra casa, por así decirlo. Fue otra bruja de la colonia quien nos dijo que esa mujer había vivido y perdido la vida en esa casa, y que se había comenzado a manifestar debido a que había sido atraída por Leonardo, ya que coincidían más o menos los tiempos de sus apariciones. El alma de la abuela y el niño llegaron antes, y seguramente, suponemos, tenían algo que ver en vida con la otra mujer, solo que ellos no tenían maldad, pero sí nos asustaban. El alma del pequeño, nos decía la bruja, llamaba a Matías como su hermano, porque tal vez él tenía un hermano de la misma edad cuando perdió la vida. La razón del fallecimiento de las 3 almas, presencias o fantasmas, no sé cómo llamarles, siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Nadie nos supo decir, como así también en qué época habrían vivido en esa casa y de qué forma perdieron sus vidas. Aunque Nelson me mencionó que había una posible teoría. Él tuvo una abuela y un hermano que fallecieron hace ya bastante tiempo. Quizás ese niño y la señora, supone, eran sus parientes fallecidos, porque su difunto hermano era apenas un niño cuando perdió la vida a causa de una enfermedad. Gracias a Dios todo terminó luego de ese mes. Como les dije al comienzo, fue muy poco tiempo, pero todo pasó tan rápido y fuerte que nosotros lo sentimos como si hubiera sido ayer. La experiencia me quedó grabada en mi memoria para siempre, y hasta el día de hoy me cuesta creer que todo comenzó con ese simple encuentro que tuvimos en la calle con esa abuela y su nieto. Damas y caballeros, acabamos de escuchar la experiencia vivida por Jackie Vilca García. Fue escrita y adaptada para este canal por Lazarus Cripta, de quien dejaremos su página de Facebook aquí en la descripción para que se den una vuelta. Y, damas, caballeros, acabamos de subir un adelanto del video que estrenaremos el día de mañana, lunes 19 de septiembre, en el canal de Misterios de la Fogata. Si gustan ver el adelanto, también les dejaremos el enlace en el comentario fijado. Y me gustaría agradecerles por todo su apoyo en este espacio y en el nuevo, también dedicado al terror. Gracias de todo corazón. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio.
No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.